de tus compañeros. ¿Ya mejor? Bien, gracias. Ya, okay. Listo. Bien, están ingresando las compañeras. A ver. Bien, entonces estábamos conversando, ¿no? Sobre cómo son, aquí nos hablaba mucho de que se daba un 6% aproximadamente que niños presentan el lenguaje, sobre todo por este aspecto de la socialización, ¿no? Sobre este aspecto que en el entorno, ¿no? Los niños muchas veces no son estimulados, muchas veces no se les brinda las atenciones oportunas para el desarrollo del lenguaje, ¿no? Y que por ende el niño va presentando estos problemas de lenguaje en sus pronunciaciones, ¿no? Y que muchos de repente incluso no tienen un problema biológico, por así decirlo, ¿no? Tienen un frenillo que de repente sea parte de la causa de estos problemas de lenguaje. Muchas veces no es por eso, solamente como les comentaba, muchas veces es porque no se ha estimulado adecuadamente el lenguaje, como les decía, no se ha hablado claro, muchas veces hemos hecho mofa de lo como hablan, porque se ve curioso, muchas veces no le hemos dado la importancia también, sin querer, el descuido, ¿no? Hemos permitido que el niño siga hablando de esa manera y no hemos secundado. O en otros casos también hemos sido muy rígidos y queremos que el niño hable claro y les exigimos. Y ahí también daña la autoestima, ¿no? Y el niño ya no quiere hablar o el niño se queda con esa situación, ¿no? Entonces es también importante no hacerles sentir. Por eso yo les decía, no se dice, no decirles, así no se dice, ¿no? Porque en todo caso estamos dañando también la parte emocional en el niño. Entonces, por eso es que para corregir, para estimular, siempre solamente hablándoles claro, verbalizando. Nosotros también cuando hablemos, ¿no? Mirándolo. Otra de las estrategias para esta escucha activa, para este desarrollo del lenguaje, es que cuando la madre o el adulto cuidador se quede con los niños, por ejemplo, en el momento del almuerzo, ¿no? Sentarse a la altura del niño. Siempre es importante. Nosotras en las aulas de inicial hacemos asamblea, por ejemplo, ¿no? Hacemos asamblea. Es una técnica que ahora ya hace, desde el 2013 que trabajamos con rutas de aprendizaje. Las maestras en el nivel inicial, en las escuelas estatales, trabajamos mucho la estrategia de la asamblea. ¿Y cómo es esta estrategia de la asamblea? La estrategia de la asamblea es que justamente su nombre lo llama así, ¿no? Como una reunión con los niños. Ya no es que el niño está en una carpeta o está sentado en su mesa. Por lo general en inicial se sientan en una mesa 6, 4, dependiendo la capacidad de la mesa, ¿no? Entonces, ya no es que el niño está ahí todo el momento de la sesión, ¿no? Todo el momento de la actividad. Ya no es que el niño está sentado, cada grupo está ahí, no. Para trabajar el desarrollo de la actividad, ¿no? Es mejor ponerlos en asamblea. ¿Qué quiere decir eso? Ponerlos en U, ¿no? Ponerlos en U. Tú al centro, por ejemplo, yo estoy aquí al centro y todos ustedes, bueno, ustedes están con sus cámaras ahorita, ¿no? Apagadas, pero todas están en forma de U frente de mí, ¿no? Y yo sentada a la altura, ya no es que la maestra, siempre tenemos la imagen de que la maestra está parada al lado de la pizarra, ¿no? Y los niños sentados, ya sea en la primaria, uno tras otro en las carpetas, ¿no? Mirando la nuca del compañero. Y como siempre lo hemos tenido, y esa mirada de aula es aquí y en la China. En todas partes del mundo tienen esa mirada de aula todavía de manera tradicional,
¿no? Pero ya nosotras, con este enfoque socioconstructivista, ¿no? Nosotras tenemos que ir cambiando nuestro paradigma, nuestro modelo. El aula de clase en inicial ya no es así, no es así. No sé si ustedes allá en donde ustedes residen, ¿no? Si ya en las escuelas, y estoy segura que sí, porque este cambio ha sido a nivel nacional, ya en las escuelas, en las aulas de inicial no hay mesas, ¿no? Las aulas están totalmente vacías, solamente con sus estantes o sus materiales para sus sectores que tienen los niños de inicial, ¿no? Y las mesas están afuera. ¿Por qué? Porque el niño necesita movimiento, necesita espacio. Y si nosotros adultos nos cansamos de estar sentados, ¿no? Y aún sentados queremos movimiento, ¿no? Pensamos que nos movemos. Y muchas veces nosotros al niño, y en la primaria pasa eso más, siéntate derecho, no te sientes así, ¿no? Pero es niño. El niño se cansa, por característica el niño lo que quiere es que su cuerpo se mueva, estar en movimiento, ¿verdad? Pero como tenemos el concepto de aula, que sea niños sentados, atentos, ¿no? Y que la maestra habla como el oro, como yo aquí, ¿no? Entonces, tenemos eso instaurado acá. Y eso no ayuda también al desarrollo del lenguaje. ¿Por qué cuando yo les pregunto a ustedes, no todas participan? Son pocas las que participan, ¿no? Claro, si bien es cierto, ahí no hay un problema, pero no hay un problema de lenguaje, en pronunciación, qué sé yo, pero hay un problema de confianza en sí mismos, ¿no? No hemos desarrollado la autoconfianza, porque a nosotros siempre nos han educado, habla el adulto, habla el maestro, ¿no? En la casa también igual, el papá habla, ¿no? Los chicos escuchan. No tenemos espacio para decir lo que pienso, lo que opino, ¿verdad? Entonces, es muy importante también esta parte emocional. Al niño, por eso nosotros no le podemos decir, vuelvo a repetir, ¿no? No le puedo decir, así no se dice, porque el niño, ¿cómo se va a sentir? Es como yo les digo a ustedes, así no se hace, eso está mal, ¿no? A ver, ven, vas a hacerlo así. ¿Cómo te sientes tú? ¿No? ¿Cómo te sientes? Dañamos lo emocional. Nosotras, las maestras, ustedes auxiliares, futuras maestras, tenemos que cuidar mucho, 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 mucho el aspecto emocional, ¿no? Cómo tratamos al niño, las palabras que decimos, la forma que lo decimos, ¿ya? Entonces, para poder ir viendo esto del lenguaje y desarrollar la pronunciación, hablarle claro, gesticular, nosotras también, no hablar como el que camina y no apenas en mis dientes, sino el niño ni siquiera se da cuenta que yo tengo que, obviamente que tenemos que también practicarlo si no tenemos el hábito, ¿no? Y hablarles despacio, hacer los movimientos de la boca para que él se dé cuenta que estamos nosotras conversando, ¿no? Y así él también pueda desarrollar toda la musculatura de su aparato fonador para que él pueda también verbalizar mejor. Entonces nosotras tenemos que siempre brindarles estos momentos oportunos. Por eso es que ahora no se llama estimulación temprana, sino se llama intervención oportuna, porque yo tengo que intervenir de manera oportuna, ¿verdad? Para que él pueda ir desarrollando de acuerdo a sus características. Es un niño de 1 año. ¿Cuánto debe de hablar un niño de 1 año? Debe decir palabras, ¿no? Debe decir mamá, papá, leche, agua, mío, ¿no? Ya, entonces ya yo sé que él debe de decir. Si un niño no está en esa característica, entonces, ¿qué voy a hacer? Un niño de 7, 8 años ya tiene que tener fluidez, que tiene que decir sus ideas, porque hemos hablado que el lenguaje es la forma eficaz para expresar ideas y pensamientos, ¿no? Entonces, si a un niño de 7, 8 años me debe de hablar claro, con coherencia, ¿no? No solamente es la parte de la pronunciación, sino también es de lo que comprende. Ahora lo vamos a ir viendo.
¿no? Entonces el niño que se expresa oralmente, ¿no? También es el que asocia sus ideas y me habla claro. Pues un niño de primaria ya debe de lograr esa, porque esa es su característica, ¿no? Esa es la característica que él emite. Entonces eso también tenemos que conocer. ¿Cuáles son las características del lenguaje del niño en esta edad? ¿Qué deben de decir? ¿Cómo poder hacer esta intervención oportuna para lograr que tengan esa característica de su edad en el lenguaje? ¿No? Por eso nosotros vemos en algún momento las características en el motor, en el lenguaje, ¿no? En el motriz, ¿sí? Entonces, por ahí, ¿ya? Entonces, la técnica de la asamblea es sentarse así en tú al medio, y tienes que sentarte a la altura del niño, ¿ya? Cuando ustedes están como auxiliar, de repente su profesora no viene, ustedes sentarse en asamblea. ¿Por qué? Porque permite que tú observes al niño, hagas una conexión visual y eso le da confianza al niño. Y porque es mucho más fácil poder tener control de todo el aula y poder permitir que todos ellos socialicen. ¿No ves que todos se miran? Todos están sentaditos, tú también a la altura de ellos, y le das esta confianza de que tú eres una más del grupo. En cambio, cuando siempre estamos paradas y los demás sentados damos un mensaje de que yo soy la autoridad y ellos mis súbditos, ¿no? O algo así, ¿sí? Entonces, en cambio, con la asamblea, tú eres Nati, ¿no? Parte de ellos y les das la confianza, porque además permite la escucha activa, porque comienza también a decir, esperemos el turno para hablar, vamos a escuchar al compañero, a ver José, a ver María, y todos están atentos a escucharse, ¿sí? Por eso es que utilizamos en inicial mucho esta estrategia, y en primaria también, ¿no? Ya las están aplicando, porque, a ver, miren la diferencia, ¿qué opinan? De sentarnos en asamblea para desarrollar el tema de la actividad, o de sentarnos de esa manera tradicional, cabeza tras cabeza. ¿Cuál creen ustedes? A ver, ¿cuál tendrá más resultados, mejores resultados? Ustedes han vivido esa escuela tradicional, ¿verdad? Entonces, y ahora mirarlo de esa manera, de darle confianza al niño, de darle una escucha activa, y el niño vea cómo tú hablas y formules, y todos se miren, ¿no? Entonces, es muy bueno, yo les digo, porque yo lo hago hasta con mis niños de cunita, y ellos ya saben, ¿no? A la hora de la salida se sientan en el tapete todos y cantamos porque ya nos vamos a casita, ¿no? Entonces todos en asamblea, todos nos miramos, nos escuchamos y así estimulamos el lenguaje, ¿ya? Es una estrategia muy pertinente para desarrollar el lenguaje y poder ya no tener esas dificultades, ¿no? Y estar alerta a quién sí, quién no está desarrollando de acuerdo a su características. Entonces yo les decía que todo está aquí en nuestro cerebrito, esta es nuestra caja, de nuestro tesoro, ¿no? Aquí está todo nuestras posibilidades que este bello cuerpo realiza, ¿verdad? Entonces, y que cada una lo realiza. Y nosotros también ya habíamos conversado en algún momento de que nuestro cerebro tiene dos hemisferios, ¿no? Derecho e izquierdo, ¿sí? Lo que hace mi derecho manda a mí, hacia exteriormente a mi zona izquierda, ¿no? Y mi izquierdo manda a mi zona derecha, ¿verdad? Entonces nos dice que el hemisferio consta de dos, ¿no? El cerebro consta de dos hemisferios, de derecho y izquierdo, y los dos hemisferios se dividen por la cisura longitudinal. El foco de las habilidades lingüísticas se encuentra en el hemisferio izquierdo, ¿no? O sea, en este lado izquierdo está todas mis habilidades lingüísticas. Si aquí se daña algo de mi cerebrito y exactamente el área que corresponde al lenguaje, a la producción del lenguaje, daño. ¿No? Allá ahí dice, el área de Broca se asocia sobre todo con la producción del lenguaje. Aquí está el área de Broca. Esta es mi zona, mi hemisferio izquierdo, ¿sí?
Y aquí está, por aquí está mi lóbulo temporal, que eso todos lo conocemos, ¿no? Acá. Y al costadito de mi lóbulo temporal, o sea, por acácito, ¿no? Debe de estar mi área broca, que es la área que se encuentra asociada al lenguaje. Y ahí, ¿qué nos dice? Ahí se encuentra albergado los programas para la coordinación compleja de los músculos necesarios para el habla. ¿Ven? Entonces, si aquí esta parte de mi cerebro se daña, malogro todo mi habla, ¿no? Entonces, maravilloso nuestro cerebro. Y entonces, acuérdense, en vez de decir área boca, no, el área broca, ¿no? Esa área broca es la que produce mi lenguaje, es donde están donde está para que se coordinen todos los músculos para mi habla, ¿ya? Además me dice que hay otra área, el área de Wernicke, ¿no? Aquí está la comprensión, se asocia la comprensión auditiva, ¿no? Para poder nosotros comprender, porque este proceso de lenguaje comienza desde lo que escucho, ¿ves? Por eso yo les digo a ustedes, hay que hablarle claro a los niños, porque como escucho, como comprendo, voy a voy a procesar toda esta información en esta área, voy a luego en mi área broca poder emitir, ¿sí? Entonces, acuérdense, hay dos áreas en el cerebro que tienen que ver con esta habilidad lingüística. ¿Sí? Hay dos áreas, el área broca y el área Wernicke. ¿Ok? El área broca que tiene que ver con los músculos, la coordinación de esos músculos, ¿no? Que se emiten desde ahí, desde mi cerebro, para yo poder emitir el habla, y el área Wernicke, que es el que desarrolla la comprensión de lo que escucho, de esta información auditiva. O sea, ahorita ustedes están recibiendo, están desarrollando eso, ¿no? El área Wernicke, que están recibiendo la información, y ahora que participe va a ser ahora ustedes van a desarrollar el área broca, ¿sí? Entonces, interesante, ¿no? Me gusta a mí, yo aprendo de verdad también. Entonces, los trastornos del lenguaje en los niños, ¿no? Que tiene que ver con ese lenguaje expresivo, con comunicar significado, ¿no? En entender el mensaje, proviene desde ahí, ¿no? Proviene desde que yo comprenda, ¿ves? Ahí dice, desde esa capacidad de oír. Y ahí nos ponen las imágenes, ¿no? Aquí está la persona que emite, o sea, ahorita ustedes, yo, ¿no? Ustedes están escuchando y está su área broca y está su área Wernicke. Entonces, desde esta capacidad de oír, de ver, de entender y recordar, es esa primera capacidad que desarrollamos para que luego el niño comience a emitir y a desarrollar su lenguaje, ¿sí? ¿Ya? Entonces también nos dice que 1 de cada 20 niños tiene síntomas de un trastorno de lenguaje. Algunas son causadas por una lesión cerebral y algunas veces se pueden diagnosticar de manera errónea en casos del desarrollo. No puede pasar eso, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todo eso, ¿no? Vamos a ir viendo que entonces, ¿qué es una terapeuta de lenguaje? ¿Qué es el terapeuta, no? El terapeuta es aquel que va a evaluar y va a tratar estas habilidades de comunicación de los niños, ¿no? Se va a especializar en estos procedimientos para poder ayudar, ¿no? Con el propósito de poderlos ayudar a que ellos puedan tener una mejor emisión de ese lenguaje, ¿no? Desde la característica de su problema que pueda estar presentando, porque no todos tienen la misma problemática, ¿no? Por eso dice, se especializa en procedimientos, porque va a tener que responder a cada una de las características, ¿no? De cada niño que viene con su problema. No todos los problemas son iguales.
Entonces, ¿cuál es el objetivo de la terapia? ¿No? Es empezar con un buen desarrollo del habla en los niños pequeños, ¿no? Para que así puedan comunicarse desde una temprana edad. Es prevenir algunos trastornos futuros, ¿no? Que él pueda tener, y también permite rehabilitar, ¿no? A aquellas personas que hayan podido tener algún trastorno que pueda afectar esta comunicación, ¿no? Hay personas que han tenido accidentes, hay personas eh, que también solamente no comienzan a, como les decía, no desarrollan su lenguaje de manera adecuada, ¿no? Por esta falta de intervención oportuna. Entonces, la idea, sobre todo, es que se le pueda permitir al niño, ese es el objetivo principal, es que se le pueda permitir a los pequeños, desde pequeños, a poder comunicarse, ¿no? Entonces, es tan importante que se pueda ya observar a tiempo estas, no dejar pasar mucho. Todo lo que se demore más, cuanto más nos demoramos, cuesta un poquito más, ¿no? Cuesta un poquito más el poder desarrollar esta capacidad del habla, ¿sí? Entonces, esta área nosotras tenemos que ir viendo, ¿no? Sobre la importancia de lo que va a ayudar. Muchas veces, como les decía, tiene que ver mucho los mecanismos biológicos y también los ambientales, ¿no? El contexto. En la mayoría se observa la dislexia, ¿no? Que vienen a ser las dificultades, ¿se acuerdan que conversamos sobre eso también? Que vienen a, ahora lo vamos a ver detalladamente también, que viene a ser esa dificultad que tienen en el procesamiento del lenguaje, ¿no? En esta emisión de sonidos del habla, en esta percepción también, ¿no? De lo que escuchan, en la habilidad de reconocer esas palabras para poder. A los trastornos del lenguaje se les denomina TEL, ¿no? Trastorno específico del lenguaje. Vamos a encontrar más con esa terminación, ¿no? El trastorno específico del lenguaje. Entonces, esto es muy importante poder tener claro, porque si no siempre va a repercutir mucho en la parte académica, ¿no? Es como yo les decía la experiencia con mi niña. Comencé a preocuparme cuando Sofía iba a ingresar grado, porque yo decía, como les comentaba, va a escribir, va a comenzar a hacer dictado, porque por lo general es en primer grado. Entonces ella va a comenzar a escribir como escucha y ella, y como habla, ¿no? Sobre todo como habla, va a comenzar a escribir como habla. Va a decir piata, ¿no? Va a decir lee, ¿no? Porque ella hablaba así. Entonces es cuando yo la llevo y obviamente que me llamaron la atención. ¿Por qué había esperado tanto? ¿Por qué no la había traído antes? Yo pues le dije que a mí la persona que la había evaluado cuando tenía 4 años me dijo que tenía que esperar hasta después de los 5 porque todavía podría ella soltar la R, la L, ¿no? Pero claro, ¿qué va a soltar si nunca le hice los ejercicios o nunca también estimulé más ese aspecto, ¿no? Entonces, bueno, por ahí también es que ella tenía que ver, lo que en ella influyó fue más lo ambiental, ¿no? Porque biológicamente ella no tenía ninguna dificultad. Pero gracias a Dios con las terapias ella ha mejorado bastante, ¿no? Entonces, y bueno, eso porque mi preocupación era que iba a repercutir en sus resultados académicos, ¿no? Iba a tener problemas en sus dictados, en escribir, y ahí vino mi preocupación, ¿no? Muchas veces los padres todavía esperamos de repente queriendo esa situación, entonces tenemos que estar muy atentos, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante esta terapia de lenguaje? Y ahí lo consideré importante, porque aquí van a desarrollar varios procesos cognitivos, o sea, no solamente es la acción de que ya es el momento para que hablen, ¿no?
estamos viendo que estas dos áreas que tenemos están involucradas, que para que pueda llegar al desarrollo del lenguaje, primero el niño tiene que haber desarrollado el escuchar, tiene que haber desarrollado el pensamiento, las ideas, ¿no? De tal manera que eso que ha desarrollado primero le pueda permitir evocar el lenguaje. Entonces, cuando hacen terapia de lenguaje, no solamente es que hacen ejercicio para que el niño hable, ¿no? Solamente se articule palabras correctas, ¿no? Sino que va por este proceso, por este desarrollo de estos procesos, primero, a ver cómo comprende, cómo entiende, para ir viendo esta emisión, ¿sí? Entonces, la importancia de la parte fonológica del lenguaje tiene que estar asociada siempre con imagen y palabra, ¿no? Por eso es que ellos cuando hacen terapia y nosotros desde inicial siempre trabajamos mucho imagen y palabra, ¿no? No solo le ponemos imagen al niño o no solo le ponemos texto. En el caso de inicial no solo va texto, ¿no? Porque el niño no lee todavía. Él, para entender que hay leche Gloria, por ejemplo, que es un cotidiano, el niño tiene la imagen, ¿no? Entonces ahí sí dice, leche, mamá, esa es mi leche Gloria, esa es mi leche ideal, ¿no? Está leyendo, pero está leyendo más imagen, no está leyendo texto. En el caso de primaria, también el niño ya adquiere la lectura, pero es más pertinente, más motivante que, y de suma importancia que el niño pueda ir asociando la imagen con la palabra, ¿no? Le ayuda mucho más a que el niño vaya desarrollando este componente fonológico, ¿ya? Entonces, es muy importante que una vez que uno observe que no está respondiendo a la característica de su edad, que debe ya hablar una oración completa, debe tener una hilación, ¿no? En la emisión de sus ideas, con coherencia, con pertinencia, ¿no? Yo tengo que, si veo que eso no está pasando, derivar, ¿no? Nosotros, como les decía en un inicio, nosotros observamos, sugerimos y derivamos. Eso es lo que nosotros hacemos, ¿sí? Ya el especialista es el que determina, después también de toda la observación, ellos ya hacen análisis, hacen test, ¿no? Que le permita poder definir y diagnosticar y decir con qué tratamiento van a empezar. ¿Cómo? Por eso es que los tratamientos no son iguales, porque cada niño que pueda presentar un problema de lenguaje tiene su propia esencia, ¿no? Y por eso es que no todos empiezan igual. Y pueden haber muchos ejercicios que van a ayudar, sí, pero que uno requiere más que otros, ¿no? Eso también, dependiendo la causa, el motivo de estos problemas del lenguaje, ¿no? Se van a establecer la terapia. Es como cuando estamos mal, ¿no? Nos dan la medicina, pero no todos necesitamos mucho, por eso te preguntan qué te duele. Si tienes más dolor, te darán pues más inflamatorio. Si está ya con fiebre, ya te dan antibióticos, ¿no? Y así va siendo y respondiendo el tratamiento para cada uno. Igualito pasa en las terapias, ¿ya? Primero el especialista tiene que ver y derivar eso claramente. Bien, entonces, a ver, sigamos. Nos quedan. Entonces aquí nos dice, ¿no? ¿Cómo se debe desarrollar el lenguaje de niños de 3 a 5 años? ¿No? Y aquí nos dice que los niños de 3 años ya deben decir pronombres, preposiciones adecuadamente, oraciones de 3 palabras, palabras en plural. Los niños de 2 años muestran comprensión de hasta 1000 palabras, ¿no? Usan hasta 200 o 300 palabras, o sea, ya comprenden, ¿no? Una gran cantidad de palabras. Los niños de 3 a 5
nuestra comprensión de hasta de 2.000 a 3.000 palabras y tienen un vocabulario más expresivo, los niños de 4 comienzan a entender las relaciones de tamaño, siguen una orden de 3 pasos, cuentan hasta 4, nombran 4 colores, ¿no? Los niños de 5 años muestran comprensión de conceptos, de tiempo, ¿no? Cuentan hasta 10, responden a preguntas de por qué, ¿no? Ya tú le puedes decir, ¿y por qué crees que la hormiga va en filita? El niño ya puede, porque le siguen a la hormiga reina, te pueden decir de repente, ¿no? Ya van dando respuestas del por qué. Entonces, eso va desarrollando el pensamiento, ¿verdad? Entonces, eso es un poco las características de 3 a 5. Uy, ¿y no está mi PPT de la primaria? Yo lo puse de 6 a 10. Ahora lo busco. A ver, ahora que tenemos el receso lo busco. De ahí dice, trastornos del lenguaje, ¿no? ¿Cuáles son esos trastornos que son comúnmente en el niño? Uno de los trastornos viene a ser el retraso del lenguaje, ¿no? Quiere decir que el niño no desarrolla su lenguaje de acuerdo a su edad cronológica, ¿no? Sino hay una pequeña demora, hay un pequeño retardo. Puede pasar, por eso que muchas veces el terapista espera o dice, ¿no? Bueno, algunos terapistas dicen, bueno, podemos ir empezando, ¿no? Si es que ya la mamá lo lleva desde 3 años y observa que hay cierta dificultad, que no está como un niño de 3, porque de repente tiene un primito y lo escucha de manera más pertinente, más suelto, su lenguaje más desarrollado, y de repente es un niño, ¿no? Y la mamá es muy preocupada y dice, no, pues no, mi sobrino habla mejor, dice mejor, en cambio mi hijo, y lo lleva. Y de repente el terapista le va a decir, bueno, señores, podemos ir haciendo ejercicios para, ¿no?, hacer una intervención oportuna, pero vamos a seguir viendo, porque él todavía tiene hasta los 5 años para desarrollar su lenguaje, ¿no? Pero vamos a ir avanzando porque de repente el niño tiene un desarrollo tardío, un retraso del lenguaje, nada más por falta de una intervención oportuna, nada más, ¿no? Entonces puede pasar eso. ¿Ah? Otro de los trastornos es la disartría, que vamos a ir viendo que hay un trastorno en la articulación, ¿no? Debido a algunas perturbaciones que hay en el sistema nervioso central, ¿no? Y quiere decir que viene a ser la dificultad que tiene el niño para pronunciar algunos fonemas, ¿no? Como la R, pero porque se haya dado alguna perturbación del sistema nervioso, ¿sí? Ya con todo un análisis, ya con todo un diagnóstico, se pueda decir que ha pasado ello, ¿sí? Luego viene la tartamudez, ¿no? Que, a ver, voy a ver, alguien está escribiendo, ¿sí? Y no se escucha bien. Ahora ya está mejor. Entonces lo pego ya. Espero que ahora se escuche mejor. Me dicen, ya, gracias Nelly por decirme, como lo tenía cerca así. Ok, entonces, bueno, les vuelvo a decir esta parte para los que no me han escuchado bien, ¿sí? Que el retraso del lenguaje es algo que se da porque se identifica una demora en el lenguaje, en el desarrollo del lenguaje de los niños de acuerdo a su edad, ¿no? Pero que puede ser dado por que de repente no ha sido estimulado de manera adecuada u otros aspectos, ¿no? Entonces, se da por esta situación y que es mucho más fácil hacerlo reversible, ¿ya? La disartría tiene que ver ya con una dificultad, un trastorno en el sistema nervioso central, ¿no? Alguna perturbación que puede haber sufrido y que ello no le permita pronunciar, ¿no?, algunos fonemas del lenguaje en el niño, ¿no? Como la R, la L, ¿sí? El niño no pueda pronunciarlo, pero por algún trastorno que ya. Y la tartamudez es una alteración patológica de comunicación, ¿no?
consiste en la falta de coordinación motriz de los órganos fonoarticuladores, lenguaje, labio, mandíbula, respiración. Ya, ahora sí. El internet se fue por un momento, ¿ya? Pero solo se sale y solo regresa, se vuelve a cargar. Ya comenzó a fallar. Bien. Sí, no, sí, se va, se sale luz, solo me salgo y sola regreso. Ya. Entonces les decía que estábamos conversando de estos trastornos del lenguaje, ¿no? Y que la tartamudez tenía que ver mucho también con una alteración patológica, más psicológica, ¿no? Muchas veces la presión, muchas veces la ansiedad también de que el niño quiera hablar, ¿no? Muchas veces algún trastorno emocional que el niño pueda estar sufriendo y se observa desde esta acción de la tartamudez, ¿no? Miedos, inseguridades, están muy ligados a ello. Entonces, por eso es que les decía, ¿no? De que hay que tener mucho cuidado cuando dialogamos con el niño sin llegar a presionarlo, sin llegar a decirle que no o apurarlo a sus respuestas, ¿no? Hay que esperarlo porque de repente todavía el niño está haciendo toda esta organización de sus ideas para que las pueda evocar. Entonces, no tenemos que presionarlo, ¿no? Muchas veces la tartamudez está ligado a esta alteración patológica, esta situación emocional, ¿no? El niño comienza a presentar este problema, ¿ya? Entonces tenemos que ir viendo que es importante por eso no presionar, no decirle así no se dice, ¿no? Para que el niño no se pueda sentir mal. Entonces, hay ejercicios que nosotros podemos ir de manera general conociendo, ¿no? Algunos también lo hemos estado recordando. Por ejemplo, abrir y cerrar la boca rápidamente, ¿no? Para poder hacer ejercicios del maxilar. Acuérdense que lo que tenemos que hacer muchas veces es potenciar el desarrollo muscular de toda de esta zona fonadora, ¿no? Y entonces para eso se hacen los ejercicios. Y definitivamente que los vamos a comenzar a utilizar desde el diagnóstico del terapista para cuáles son los que necesitamos con prontitud y cuáles son los que debemos de ir desarrollando, ¿no? Entonces, el abrir y cerrar la boca rápidamente, el abrir y cerrar la boca con labios